Se fue, no sé qué se hizo. Muy buenas noches, estudiantes de la formación permanente de este módulo Dichosa tú que has creído. Sean bienvenidos a este nuevo encuentro en el que estamos profundizando, vamos a profundizar el tema 14. Agradecimiento especial al señor seminarista Juan Steven Soto, quien les está acompañando en esta formación. Bienvenido, señor seminarista, y estén muy atentos, queridos estudiantes. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, señor seminarista. Bueno, solo hay una persona. Bueno, buenas noches, Dios los bendiga, espero estén muy bien. Hoy vamos a compartir, Dios mediante, el tema 14, la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Entonces, como toda acción como cristianos, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz y sabiduría. Venimos ante ti para contemplar el misterio de la maternidad divina de María, la mujer elegida para dar carne al Verbo eterno. Abre nuestra mente a la verdad revelada. Haznos comprender que su maternidad es camino hacia el corazón de Cristo y puerta de acceso al misterio de Dios hecho hombre. Que este tiempo de estudio sea oración y este aprendizaje un acto de fe. Guíanos siempre, Espíritu de verdad, y forma en nosotros un corazón dócil como el de María. Amén. Espíritu Santo, Iluminarnos y santificarnos. Espíritu Santo, Iluminarnos y santificarnos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Bueno. Bueno, para iniciar, entonces vamos a tocar, como decíamos hace 8 días, vamos a iniciar reflexionando y comprendiendo un poco lo que son los dogmas referentes a la Santísima Virgen María. Sabemos que todo gira en torno a Dios y que todo toma sentido en torno a la salvación y la encarnación del Hijo de Dios. Hoy vamos a tocar el primer tema que es el dogma de la maternidad divina de María. Pero primero debemos saber qué es un dogma. Aquí nos dice Monseñor que debemos recordar que el dogma es una verdad que pertenece al campo de la fe o de la moral, que ha sido revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles ya a través de la escritura, ya de la tradición y propuesta por la Iglesia para su aceptación por parte de todos nosotros como fieles. El orden de los dogmas, tal como se va a seguir aquí, obedece no al orden cronológico como se hayan presentado en la persona de Nuestra Señora la Virgen María, sino en el orden de como la Iglesia lo formuló en la historia. Dogma de la maternidad divina sería el primero y es el que vamos a tocar hoy. Eh, bueno, y ya para tocar esto, entonces vamos a decir que la historia de la salvación encuentra su momento culminante en el misterio de la encarnación del Verbo de Dios, cuando el Hijo eterno de Dios asumió nuestra condición humana en el tiempo. El que es eterno se hizo tiempo y sin dejar de ser Dios. En este insondable misterio de amor y condescendencia divina, la Virgen María ocupa un lugar absolutamente singular y decisivo, ya que fue por medio de su libre consentimiento, el fiat en Nazaret,
que el Verbo pudo hacerse carne. Desde los primeros siglos, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha contemplado con profunda reverencia esta realidad, que la joven de Nazaret es verdaderamente la Madre de Dios, por este hecho singular, el sí que ella ha dado. El dogma entonces de la maternidad divina de María, proclamado solemnemente en el concilio de Éfeso en el año 431, no es simplemente una afirmación mariológica, sino un pilar cristológico. Aquí hago paréntesis para decir que es un concilio, precisamente la reunión de los obispos, de los que están precisamente un poco, digámoslo así, doctos en la doctrina, en el magisterio, los que están a la cabeza y que tienen claras todas las verdades de fe para defender precisamente una de esas verdades, en este momento, la maternidad divina de María. En cuanto que el primer concilio, ¿cuál fue? Está narrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 15, donde se da el tema de la circuncisión y todo esto para que los que no eran judíos entonces se integraran y no tuvieran que pasar por la circuncisión, sino solo por el bautismo. Entonces se dan estas reuniones precisamente para que se determinen ya reglas y se vaya estructurando el camino de la iglesia, que es lo que ya tenemos hoy. Es un camino los concilios. El segundo concilio fue en el 325 y a partir de, bueno, a través de la historia se han dado estos concilios precisamente para que nosotros sigamos un camino recto, una misma verdad de fe, que es lo que profesamos precisamente en el credo de los apóstoles, sí, que es el primero o el más cortico que conocemos y que a través de la historia entonces se ha dado también el credo niceno-constantinopolitano que se da a través de los concilios de Nicea, Constantinopla y todo esto para estructurar nuestra fe y que nosotros podamos ver. Entonces, hoy vamos a tocar también varios concilios. El primero referente a esta verdad de fe o a este dogma sería el concilio de Éfeso. En el centro de esta definición se encuentra la verdad de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Es una única persona divina. Todo esto se hace claro, ¿por qué? Porque inicialmente, como no estaba claro todo, entonces se dieron unas herejías, personas o dirigentes que entonces quisieron tergiversar, digámoslo así, la fe revelada y querían entonces torcer un poquito entonces esta doctrina. Se dieron los concilios, se dio todo esto para que fuera ya todo más claro. María es Madre de Dios, no por haber originado la divinidad, sino porque el que nació de ella en la carne es Dios en persona. Esa afirmación protege y salvaguarda la doctrina de la encarnación y evita cualquier forma de separación entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Vamos a ver entonces que este dogma no nace de una exaltación arbitraria de la figura de la Santísima Virgen María, sino fe auténtica en Jesucristo. ¿Por qué? Así lo entendieron los padres de la Iglesia. Los concilios ecuménicos, cuando decimos ecuménicos, es que son entonces en comunión todos, ¿sí? Todos los que se reúnen allí, desde todas las tradiciones que se dan a través del mundo, la tradición viva del pueblo de Dios también entonces va a afirmar esto. Negar la maternidad divina de María es negar implícitamente la verdadera identidad de su hijo y romper la coherencia de todo el misterio cristiano. Pero esta verdad no es solo objeto de estudio o de defensa doctrinal, tiene también una dimensión profundamente existencial y espiritual. La maternidad divina de María es sin la ternura que quiso salvarnos sin nuestra participación y encontró en el sí de una mujer de María la puerta abierta para hacerse
Dios con nosotros. María, al dar su carne al Verbo eterno, ¿sí? Entra de manera única en el plan de salvación que Dios ha proclamado en la historia. Y su maternidad trasciende lo biológico para convertirse en modelo de fe. Vamos a tocar entonces en primer momento el fundamento, escritura inspirada por Dios y custodiada por el magisterio de la Iglesia, contiene el germen de todos los dogmas revelados, incluso aquellos que serían formulados implícitamente por el magisterio siglos más tarde. En el caso de la maternidad divina de María, como lo vamos a ver, los evangelios y otros textos neotestamentarios, o sea, del Nuevo Testamento, no solo la presuponen, sino que la presentan como una verdad profundamente unida al misterio de la encarnación del Verbo, del Hijo de Dios. Si Jesucristo es verdaderamente Dios hecho hombre, y si María es la mujer que lo concibe, lo gesta y lo da a luz, entonces ella es verdaderamente la Madre de Dios, que en la tradición oriental se toca mucho este término, el Teotocos, y alguna vez lo dijimos, y lo vamos a desarrollar desde el fundamento bíblico. Aquí están los textos bíblicos que nos van a decir. Hay muchos más, pero estos son los más claros que nos van a fundamentar esto. Lucas 1, 26, 38, el relato de la Anunciación. Este pasaje es esencial para la comprensión del dogma porque es donde el ángel Gabriel no solo anuncia el nacimiento milagroso de un hijo, sino que revela su identidad divina. Será hijo del Altísimo y será llamado Hijo de Dios. Esta filiación divina no es meramente adoptiva, sino que es ontológica, o sea, del ser mismo del verbo. ¿Sí? Cuando decimos ontológico es el estudio del ser. La concepción no es obra de un varón humano, sino del Espíritu Santo, y por eso se le da la condición de Dios. El Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, lo que significa que Dios mismo actúa directamente en la generación de este Hijo. ¿Sí? Y cuando el ángel afirma, el que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios, esta revelación que desde el primer instante de su existencia en el seno de María, el Hijo concebido es Dios. Allí entonces se fundamenta. Por tanto, María no es madre de un ser humano, cualquiera que luego será adoptado por Dios, sino que es madre del Hijo eterno que es hecho carne, y lo cual justifica plenamente su título como la Madre de Dios, como la Theotokos. Además, el lenguaje utilizado, concebirás en tu vientre, hace referencia directa a una maternidad que es física y que es real. No se trata de una maternidad que es simbólica o espiritual, sino que es concreta. Al Hijo Eterno asume la carne en el seno de María y ella es madre única de la persona del Verbo encarnado. Ella es madre de la única persona del Verbo encarnado. ¿Sí? Y esto entonces también lo vamos a ver en Lucas 39, 1, 39, 45, el hecho de la visitación. ¿Sí? El saludo de Isabel es teológicamente significativo porque inspirada por el Espíritu Santo, Isabel reconoce a María como la madre de mi Señor. El término griego empleado aquí es Kyrios, Señor, y es el mismo que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a Dios mismo y a Cristo resucitado. En Gálatas 4, 4, 5, el envío del Hijo y su nacimiento de mujer. Este versículo de San Pablo, el versículo paulino, es uno de los textos teológicamente más densos sobre la encarnación, o sea, un poco más complicados o más llenos de carga teológica. ¿Por qué? El sujeto del verbo es Dios Padre, quien envía a su Hijo
lo cual presupone su preexistencia eterna, ¿sí? Aquí se ve entonces la divinidad de Cristo y que está desde siempre, desde la eternidad. Este Hijo, siendo Dios, nace de mujer, es decir, asume la naturaleza humana a través de la mujer. Y el hecho de que San Pablo nos mencione el nombre de María no disminuye su tarea esencial. El Hijo Eterno no se hizo hombre de forma abstracta, sino naciendo verdaderamente de una mujer que es real, que le dio carne, sangre y que le dio una humanidad concreta. Además, la expresión nacido de mujer remite a la maternidad concreta y verdadera. No fue una apariencia, eso se dio, fue una herejía en los primeros siglos. No fue una apariencia, ni una cooperación parcial, sino que es una maternidad completa en lo humano, que implica el reconocimiento de María como madre en sentido pleno. Ella es madre en sentido pleno, incluso cuando su hijo es Dios. En Juan 1:14, el prólogo de San Juan precisamente, este versículo sintetiza el misterio central de la fe cristiana, el Verbo eterno de Dios, preexistente y consubstancial al Padre, o sea, de la misma substancia o de la misma generación, se hizo carne. Es decir, asumió la condición humana sin dejar de ser Dios. Aquí estamos hablando mucho de Cristo, sí, pero es que todo tiene sentido por Cristo, para Cristo, por Dios, para Dios. Aunque María nos menciona explícitamente en el prólogo de San Juan, este pasaje que dice se hizo carne presupone el nacimiento humano y en el contexto de los evangelios ese nacimiento tuvo lugar en el seno de la Virgen María. También otros textos relevantes nos lo van a mencionar. Mateo capítulo 1 versículo 20 al 23. El ángel revela a José que el que ha sido engendrado en ella es el Espíritu Santo. Y cita a Isaías: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este texto es una declaración implícita de que el Hijo de María es Dios con nosotros y por tanto ella es madre de Dios. Sí, por eso lo decimos, ella es madre de Dios Hijo. Apocalipsis 12, capítulo 12, versículos del 1 al 5, nos va a decir, aunque de interpretación más simbólica, ¿sí? Porque aquí es donde se da la pelea entre la mujer, el dragón y todo ello. Es muy bonito este texto que hay que profundizar un poco más. Esta visión de la mujer vestida de sol que da a luz a un hijo que regirá con vara de hierro ha sido tradicionalmente fundamentada y aplicada a María, en tanto que ella es madre del Mesías glorioso y vencedor y su figura apocalíptica manifiesta su maternidad sobre Cristo, que es Dios y Rey universal. Aquí entonces vamos a ver que los evangelios en su conjunto no presentan a María como madre de una figura secundaria o que es meramente humana, sino como la mujer que concibe, gesta y da a luz al Hijo eterno de Dios. La Sagrada Escritura en sus relatos del nacimiento, la misión de Cristo, presupone aquí la unidad personal en el Verbo encarnado y en consecuencia la verdadera maternidad divina de María, porque Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre también, y ella es la madre de Dios Hijo por la carne, ¿sí? Cuando se hace temporal, pero entonces Jesús no es dos personas, tiene dos naturalezas, pero es una misma persona, ¿sí? Cuando decimos dos naturalezas es porque es Dios, pero también hombre, y es una persona porque por eso es Jesucristo. Aquí entonces fundamentamos así
dando unas pinceladas desde la Sagrada Escritura. Por eso pasamos también al magisterio de la iglesia. ¿Y qué ha dicho el magisterio? Sabemos que el magisterio es el que custodia el tesoro de la fe, las fuentes de la revelación, que es la tradición y la escritura. Entonces el magisterio de la iglesia, guiado por el Espíritu Santo y con autoridad para custodiar, interpretar y proclamar la revelación divina, ha afirmado clara y constantemente la maternidad divina de María como un dogma de fe cristológica y mariológica fundamentalmente. Esta afirmación no surge como un mero desarrollo de la piedad popular, sino como una defensa necesaria, porque la verdadera identidad de Cristo aquí se da, que es Dios y hombre, frente a las herejías que amenazaban en ese tiempo, que es algo central del cristianismo. El reconocimiento de María como la Theotokos, como la Madre de Dios, ha sido sostenido, profundizado también en los concilios ecuménicos por los padres de la Iglesia y el Magisterio Pontificio. Aquí mencionamos, bueno, aquí Monseñor también nos hace claridad de los antecedentes. Están tres figuras precisamente que nos van a mostrar esto. San Ireneo de León, con claridad meridiana, defendió con nobleza, solidez la verdad de la iglesia. Del mismo modo, debió superar el grave problema de los bautizados que habían abandonado la iglesia, unos en razón de la persecución, otros por debilidad de la fe, abandonaron la comunidad, se involucraron en ritos paganos y pedían de nuevo admisión a la iglesia. San Cipriano y el Concilio de Cartago, bueno, todo esto entonces nos va a mostrar cómo hay unas figuras trascendentes que entonces van a poner su granito de arena y posteriormente se recoge en los concilios para que se pueda proclamar entonces y estructurar estas verdades de fe. En primer lugar está el concilio de Éfeso en el 431 después de Cristo. La definición dogmática de Santa María, Madre de Dios, pues que es María, Madre de Dios, fue convocado en respuesta a la herejía de Nestorio, patriarca de Constantinopla, quien negaba la unidad personal de Cristo al sostener que en él habían dos personas distintas, una divina y otra humana. Como consecuencia, Nestorio rehusaba llamar a María Madre de Dios, proponiendo el título de Cristotocos, Madre de Cristo, lo cual implica una separación entre humanidad y divinidad de Jesús. El concilio, reunido bajo la presidencia de San Cirilo de Alejandría, proclamó solemnemente: si alguien no confiesa que el Emanuel es Dios en verdad y por tanto que la Santa Virgen es Madre de Dios Theotokos, pues dio a luz carnalmente al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Numeral 252 o Dessinger 252. Este es decreto entonces que va a subrayar. Primero, que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre en una sola persona, el Verbo eterno del Padre. Y segundo, que María es Madre de Dios porque concibió y dio a luz al Verbo encarnado, no a una naturaleza abstracta, sino a la persona divina del Hijo. Y la afirmación de María como Teotocos no es por tanto un título devocional, sino que es una definición dogmática de enorme importancia cristológica, ya que salvaguarda la unidad del sujeto de Cristo. Afirma Dios ha asumido verdaderamente la condición humana y que María ha dado a luz a esa persona divina en su humanidad. Dos, el concilio de Calcedonia en el año 451, la unidad de persona en dos naturalezas. 20 años después de este concilio que acabamos de tocar, del concilio de Éfeso, en respuesta a otras desviaciones cristológicas como el monofisismo, reafirmó la doctrina de Éfeso y definió
con mayor precisión la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, es conocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación, nacido de la Virgen María, Madre de Dios, según la humanidad. De Senger 301. Este texto entonces que va a declarar esta afirmación del Concilio de Calcedonia, que Cristo, que en Cristo hay dos naturalezas, divina y humana, unidas sin mezcla ni división en una sola persona divina, que esta persona única, el Verbo encarnado, nació verdaderamente de la Virgen María y que por esta razón María es verdaderamente Madre de Dios, porque el que nació de ella es Dios hecho hombre. Y entonces en este concilio se confirma que el dogma de la maternidad divina está íntimamente unido a la unión hipostática, ¿sí? Si Jesús es una sola persona divina con dos naturalezas, la mujer que dio a luz a esa persona es madre de Dios. Así la maternidad divina de María es inseparable de la fe ortodoxa en Cristo. Sí, cuando decimos ortodoxa es precisamente que está completamente eh, recta, lo decimos así. Decimos, la enseñanza del magisterio posterior sería el catecismo del Concilio de Trento, que va a confesar que María es verdaderamente Madre de Dios porque concibió y dio a luz al que es al mismo tiempo Dios y hombre. Y la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II nos va a decir, en el contexto de una mariología profundamente eclesial y cristocéntrica, que la Virgen María, al ser la madre del Hijo de Dios, por quien todo fue hecho, es con razón reconocida y venerada como verdaderamente Madre de Dios y del Redentor. Y concebido por el Espíritu Santo, Jesús nació de María Virgen, porque por este motivo la Santa Iglesia la honra a ella con razón con el título de Theotokos, Lumen Gentium, numeral 63. El Catecismo de la Iglesia Católica también en el numeral 495 va a decir, la Virgen María es reconocida y honrada como la verdadera Madre de Dios porque engendró según la carne al Hijo eterno de Dios hecho hombre. Y en el 509 va a decir, María es verdaderamente Madre de Dios por ser la Madre del Hijo eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo. Y por último, la liturgia como expresión del magisterio ha puesto, la Iglesia ha celebrado la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y con esto iniciamos el año gregoriano, que es el que nosotros tenemos desde tiempos muy antiguos. Actualmente, el 1 de enero, como expresión viva de esta fe, la liturgia romana canta, Dios ha nacido de María Virgen para darnos vida nueva. Y el arte, los himnos, las letanías, las oraciones litúrgicas dan testimonio constante de la recepción universal del dogma en la vida de fe del pueblo cristiano, que desde los orígenes ha invocado a María como la Madre del Señor, la Madre de Dios, la Madre del Salvador. Y entonces la proclamación de María como Madre de Dios constituye uno de los más firmes y antiguos dogmas de la Iglesia. Lo acabamos de ver desde los concilios. Y el fundamento teológico de esto es que el dogma de la maternidad divina de la Santísima Virgen María se fundamenta no solo en la escritura y en la enseñanza infalible del magisterio. Decimos infalible el magisterio porque en la persona de Pedro en Mateo 16, ¿sí? Donde precisamente se nombra a Pedro como piedra de la iglesia y se le da el, el poder de atar y desatar, ahí se le da la infalibilidad también al Papa y entonces al magisterio de la iglesia, ¿sí?
También la reflexión teológica que a lo largo de los siglos ha buscado penetrar con inteligencia de la fe este misterio profundo. La teología, que es el estudio precisamente de toda la revelación de Dios en la historia de la humanidad, iluminada también por la revelación, la teología, ha articulado entre el dogma en el corazón de la iglesia, a Cristo, la cristología, el misterio de la salvación, la soteriología, ¿sí? Soteriología es el misterio de la salvación o el estudio de la salvación y de la vida de la iglesia, la eclesiología, y permitiendo entender que María puede y debe ser llamada en verdad Madre de Dios como Teotocos. El análisis teológico de este dogma exige atender especialmente a tres grandes ejes doctrinales, lo que ya vimos anteriormente: la unión hipostática en Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre; las implicaciones soteriológicas de la salvación y la cooperación de María en esa historia de salvación y en ese sí de ella; la dimensión eclesiológica y espiritual de su maternidad. Todo esto entonces nos da unas bases muy amplias. En primer lugar, la maternidad divina y la unión hipostática. Esto ya lo tocamos un poco con todos los concilios. El punto de partida necesario para comprender la maternidad divina de María es la doctrina cristológica de esta unión hipostática. La verdad de que en Jesucristo existen dos naturalezas, divina y humana, unidas en una sola persona divina, la del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y desde el principio se ha tocado por todas partes. Vamos a ver algo de Santo Tomás de Aquino, que sabemos que es un grande en la historia de la Iglesia y que ha sido un sabio para estructurar también todas estas verdades de fe y cómo ha reflexionado con su vida y los dones que le dio el Señor. Él decía: la bienaventurada Virgen es verdaderamente Madre de Dios, no porque haya engendrado la divinidad, sino porque ha engendrado al hombre, que en cuanto tal es una persona divina, ¿sí? Entonces no separa las dos personas allí y da mayor claridad a este misterio. La maternidad entonces así de María se refiere al mismo sujeto personal que es el Verbo encarnado. Las implicaciones soteriológicas, María y la economía de la salvación. La maternidad divina no es un hecho aislado, sino que se inserta en el corazón mismo del plan divino de Dios, porque en la encarnación Dios quiso y dispuso necesitar de una madre humana para asumir verdaderamente la carne. María no es un canal pasivo, sino que cooperó libre y activamente con la obra de la redención. Su sí fue la que dio paso a toda esta historia y por eso se nombra aquí la economía de la salvación. Ireneo de León en el siglo segundo formuló esta relación en términos de una recapitulación, es decir, así como Eva, desobediente, se convirtió en causa de muerte para sí misma y para todo el género humano, así también María, obediente, se convirtió en causa de salvación para sí misma y para todo el género humano. Adversus Hereses, capítulo 3, numerales 22 y 4. Entonces aquí se ve muy grande desde el siglo segundo, nos está inventando, ¿sí? El siglo segundo, que es desde el año 100 en adelante, Ireneo de León, entonces nos van a proclamar esto. La maternidad divina y la dimensión eclesiológica, porque no termina con el nacimiento de Jesús, la maternidad de María, sino que se prolonga en el orden de toda la gracia. Su maternidad divina tiene consecuencia inmediata. Es también madre espiritual de todos los miembros del cuerpo místico de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Su maternidad se proyecta así sobre la Iglesia y por eso la Iglesia la reconoce como madre suya.
y lo dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium numeral 53. Ella es reconocida y honrada como verdadera Madre de Dios y del Redentor, y es también de manera singular la madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con amor de madre al nacimiento de los fieles en la Iglesia. Los aportes de las escuelas teológicas, San Cirilo de Alejandría, que es el defensor precisamente del Teotocos en el Concilio de Éfeso. Santo Tomás de Aquino, como lo mostrábamos ahorita, argumentó desde la metafísica aristotélica que la maternidad implica la relación con persona, no solo con una naturaleza. La escuela franciscana, especialmente con Duns Scoto, destacó la dimensión de la predestinación de María en el plan eterno de Dios. Fue elegida desde toda la eternidad para ser madre del Verbo encarnado. La teología contemporánea, entonces especialmente la Mariología conciliar, ha vuelto a destacar la íntima relación entre la maternidad divina y la espiritualidad cristiana, porque María es la madre del Dios con nosotros y por tanto entonces es ícono del amor maternal di- de Dios con la humanidad. Y para ir entonces cerrando, que ya se va acabando el tiempo, la maternidad divina de la Santísima Virgen María no es título piadoso más, eso es lo que debemos comprender, ni una simple formulación devocional, sino un dogma central en la fe cristiana, profundamente enraizado en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y plenamente confirmado en la palabra de Dios, el magisterio de la Iglesia, la teología más rigurosa, pero también contemplativa. Y como dice aquí, en el dogma de la maternidad divina se revela la verdad de Dios que se hizo cercano y la grandeza de una mujer que supo acoger el misterio, que cada creyente en su camino de madurez y formación permanente pueda renovar su fe en esta verdad y vivirla con el corazón abierto como María. Hágase en mí según tu palabra y que, al igual que ella, aprendamos a engendrar a Cristo en nuestro mundo, con nuestras palabras, nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestra vida consagrada al reino. Y entonces terminamos con la oración final para que el Señor entonces nos ayude a adoptar en nosotros, a encarnar en nosotros todas estas verdades de fe que estamos reflexionando, y ahondando y asimilando en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por iluminar nuestra mente y tocar nuestro corazón. Al conocer más a María, Madre de Dios, hemos encontrado más profundamente a Cristo, Dios con nosotros. Haz que esta verdad no quede solo en el intelecto, sino que transforme nuestra vida y nos lleve a vivir con fe, humildad y entrega, como la llena de gracia. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un Muere en un principio, principio, por los siglos de los siglos. Amén. sí, amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué dicen? ¿Qué preguntas tienen? Tenemos un minuto. Doña Luz Amanda, Buenas noches, señor seminarista. buenas noches. Darle muchas gracias porque en realidad, por medio de todas sus conferencias, charlas, hemos aprendido a conocer más a la Virgen María. Hemos, digamos, como esa enseñanza que nos ha dejado, nos ha motivado muchísimo y en realidad qué bonito es, ¿verdad?, conocer a a quien ha hecho, digamos, esa persona de nuestro Señor Jesucristo